otros hombres y va a estar el rostro de Luisa González allí. Pero allí Luisa González asumiendo un reto realmente muy fuerte en este corto periodo, lograr hacer cosas interesantes. Estaremos platicando sobre la propuesta, pero comencemos conociendo quién es Luisa. ¿De dónde viene? Cuando yo le digo la palabra canuto, ¿a qué huele esa palabra? A amor, a mi hogar. Mire, soy una madre, una hija, una ciudadana, una hija y nieta, bisnieta de canutenses. Canuto es una parroquia de Chone, pero sobre todo soy una montubia, me autodefino como montubia y tengo ese amor por mi patria, ¿no? Soy manabita de sangre. Esta es una cosa bonita que tienen los maravitas, que se sienten muy orgullosos de decir yo soy y de mi pueblito, y sin querer desmerecer, sino más bien sentirse todo lo contrario, como muy orgulloso, yo vengo de aquí y ser manavitas hace sentir eso. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Soy orgullosa de ser manabita, soy orgullosa de ser de un pueblo, soy orgullosa de venir del campo, es parte de mi esencia. Y crecer en el campo es un privilegio que no lo tienen todos, ¿ah? Es un privilegio espectacular. Y esa manavita de ese jardín, ¿alguna vez soñó en la escuela, en el colegio, alguna vez soñó llegar a donde está llegando ahora, a una candidatura a la presidencia con buenas posibilidades de la presidencia de la República del Ecuador? ¿Sabes lo que yo sentía? Era una pasión por mi patria desde siempre, cuando estudiaba historia, cuando revisaba toda la historia de los presidentes, y yo decía, ¿cómo pudieron haberle hecho esto a Alfaro? ¿Cómo pudieron matarlo? Ese hombre marcó un antes y un después, los derechos de las mujeres, el Estado laico, la educación, todo lo que hizo Eloy Alfaro. Yo decía, ¿cómo un pueblo no se puede dar cuenta? ¿Cómo no contrasta? Siempre tuvo un sentimiento muy fuerte de nacionalismo, un sentimiento de amor por mi patria muy fuerte y una sensibilidad también para cuando veo la angustia de las demás personas. Y creo que también eso me hizo empatar muy bien en el proyecto de la Revolución Ciudadana, porque es un proyecto cercano a la gente. ¿Qué pasa en estas elecciones? Esto les ha atrapado a todos los partidos políticos sin estructuras, sin saber a quién poner de candidatos. A la Revolución Ciudadana no nos coge de nuevo. Nosotros estamos listos. Si las elecciones no fueran en agosto, sino que fueran en julio, también estamos listos. Porque nosotros siempre trabajamos el territorio, siempre estamos con la gente, siempre sabemos sus necesidades y formamos cuadros. Decían, ¿por qué se demoran tanto en decir cuál es el binomio? Porque había muchos cuadros que se estaban evaluando. La Revolución Ciudadana está llena de hombres y mujeres capaces, inteligentes y con experiencia para conducir el país en las diferentes carteras de Estado, por ejemplo. Las figuras políticas, las figuras públicas se vuelven con su andar, con su trajinar, con su vivir, un modelo para otros. Hablemos de esos momentos. Sabemos que usted fue madre muy joven y muchísimas madres, posiblemente muy jóvenes, sin haber estudiado, dicen, yo no puedo, me voy a quedar, ¿qué puedo hacer con un hijo en brazos? Ya estoy casada, no tengo educación, pero sí se puede. Sí se puede, soy un ejemplo de que se puede. Soy una mujer que se casó a los 15 años, fui madre a los 16 años, fui madre adolescente, conocí el amor de mi vida cuando tuve mi primer hijo, mi motor, mi impulso, la adoración de mi vida. A los 22 años recién acabé el colegio, a los 23 recién empecé la universidad. Soy una hija de la educación pública, por eso defiendo tanto la educación pública. Yo empecé a estudiar en la Universidad Central. Y empecé a estudiar, trabajar con disciplina, con esfuerzo, y hoy estoy aquí. Yo le puedo decir a todos los jóvenes, puede que en el camino no hagamos las cosas tan bien, puede que nos estemos demorando, jamás perdamos la fe, jamás perdamos el rumbo, jamás dejemos de soñar. Sí se puede. Y eso es lo que queremos hacer ahora con la patria, que la gente vuelva a soñar, que los jóvenes vuelvan a creer que pueden llegar a lograr sus sueños. Yo soy un ejemplo de eso. ¿Qué decidió estudiar? O sea, ya termina el colegio recién a los 22 años y decir, y ahora la universidad, ¿qué quiero? Porque uno ya comienza a esa edad un poco más madura, decir, bueno, ¿yo a qué le apunto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué tipo de educación quiero tener? ¿Qué decidió estudiar? Bueno, a mí me gustaban 3 carreras. Me gustaba el derecho, quería ser abogada. Me gustaba la economía, quería ser economista. Y me gustaba la política y quería seguir ciencias políticas. ¿Y qué decidió? Decidí ser abogada. Que combinaba algo de ciencias políticas y leyes por ahí, ¿no? Sí, decidí ser abogada. Luego, cuando me gradué de abogada,
hice una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en Economía Internacional y Desarrollo. Tengo otra hecha en gerencia en el IAEN. Y finalmente trabajo en la política. Terminé cumpliendo los sueños de todo lo que quería estudiar. Eso quiere decir que cuando uno realmente lo desea, tarde o temprano, las Lo cosas se llega. hacen Con realidad. disciplina, con formación, siendo organizaditos, con esfuerzo, se logran las metas. Pero ¿siempre estuvo vinculado a los temas políticos o alguna vez trabajó en la parte privada también de esa experiencia? ¿Cómo llega a la política? Bueno, ahí puedo decir que el gobierno de la Revolución Ciudadana rompe completamente la historia, ¿no? Antes era eso de tener padrino, ¿no? Y empieza la meritocracia. Yo trabajaba en una empresa privada, Okay. renuncio a esa empresa y empiezo a buscar trabajo. Y me dicen, mira, están contratando personal en el gobierno nuevo de Rafael Correa, la subsecretaría de comunicación. Fui, llevé mi carpeta, para ese entonces yo era abogada y estaba haciendo una maestría en alta gerencia, llevé mi carpeta y me contrataron. Y ahí empecé a hacer carrera. De a poquito acercarse. poquito. ¿Cómo conoce al Mashi? Porque empecé a trabajar en la Secretaría de Comunicación. Y cuando empezó el gobierno, lo que es ahora la SECOM, eran 2 camarógrafos, 2 fotógrafos, entonces teníamos que hacer de todo. Faltaba personal, entonces a veces tenías que limpiar, que cargar sillas, que organizar ruedas de prensa, que coordinar a la prensa. Entonces hacía de todo y el presidente nos veía, ¿no? Corriendo y decía, pero usted no trabaja en esa área, no importa, hay que solucionar, hay que hacer todo. Limpiar, cargar, lo que tuviéramos que hacer, pero que el trabajo saliera bien, que en conjunto el trabajo saliera bien. Y así fui conociendo al presidente Rafael Correa. Trabajó muy de cerca con el presidente Rafael Correa. Terminé siendo empecé trabajando en la Secretaría de Comunicación, luego fui su jefa de agenda, bien complicado, uno de los trabajos más difíciles. 24/7. 24/7, tenías que leerle el pensamiento al presidente Rafael Correa, imagínense eso, anticiparte a lo que él quería, saberlo, conocerlo, intuir qué podría ser. Entonces sí Y fue es verdad trabajo. que nunca se cansaba el presidente Correa, que podía convocar a una reunión 2, 3 de la mañana. Él dice que eso es un mito urbano, pero mentira, no se cansa. Mentira. Bueno, yo creo que se debe cansar en algún momento, pero sí les puedo decir, cuando llegaba a veces de un viaje, aterrizaba del viaje a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, decía, bueno, ¿a qué horas llega el vuelo? El vuelo llega a las 2 de la mañana, listo, que me esperen para reunirnos en esa hora en el aeropuerto. Todos cansados menos él estaba lúcido, impresionante, la energía que tenía y era una energía que nos transmitía, ¿no? 6 de la mañana ya te estaba mandando temas que trabajar, que ni siquiera a las 12 de la noche, todo. Desde esa experiencia, ¿qué tanto llega a conocer? Porque manejar un gobierno es tremendo. Todos los ministerios, todos los objetivos, hacer el seguimiento correspondiente. ¿Cómo lo hacía? Porque llevarle el ritmo, leerle el pensamiento, controlar, ayudar, hacer la comunicación con los ministerios, todo un reto. Todo un reto, pero que lo supimos sacar adelante. Nosotros teníamos un sistema de seguimiento, que lo tienen las grandes empresas. Yo fui secretaria de la administración pública, es decir, fui la jefa de los ministros. Entonces tú los organizabas, había un sistema de seguimiento, tú tienes una planificación, tienes una visión de Estado, sabes que educación tiene que cumplirte con el desayuno escolar, con entregar los textos, con entregar los uniformes, sabes que hay que construir unidades del milenio, unidades más pequeñas, en salud lo mismo, tienes que ver que haya medicina en los hospitales, todo eso tenía un orden. Entonces, mediante el sistema de seguimiento, tú veías si iban cumpliendo o no, porque tenían que registrar. Si tenían el semáforo en rojo, urgente, reunión, sectorial, entre todos, ¿dónde está el problema? Y ahí es interesante porque cada 15 días teníamos gabinete con el presidente Correa. Entonces, no había escapatoria para nadie. Todos sentados allí y el semáforo en rojo, el que no hizo el deber. ¿Por qué estás en rojo? Voy a poner un ejemplo. Digamos que no se inauguró una escuela del milenio y viene el ministro de Educación y te dice, es que Finanzas no me dio el dinero. Finanzas estaba sentado ahí y Finanzas sacaba el documento. En tal fecha te lo di. O decía, Semplades no me dio la aprobación. Semplades sacaba el documento. Ese ministro ya estaba en riesgo.
Era imposible no cumplir con la visión y la planificación. Si tú planificabas inaugurar una obra o algo, tenías que cumplirlo en la fecha que era. A menos que hubiera existido algún imponderable, alguna cosa de fuerza mayor, se cumplía con lo que se programaba. Pero era un presidente presente. Hoy tenemos un presidente ausente. Entonces, un presidente que lideraba el país. Y eso es lo que vamos a recuperar este 20 de agosto. Luisa González va a liderar el Ecuador. Todo es profesionalizar la política, que el Ecuador no tenía conocimiento o no ha tenido estadistas, o muy pocos en este caso del expresidente Rafael Correa. Si usted ya llega a la presidencia, ¿tiene pensado cómo será su gabinete? Hemos pensado ya bastantes áreas en las que tenemos planificado que hay que fortalecerlas con capacidad. Nosotros tenemos un equipo muy grande de compañeros que tienen experiencia, conocimiento, firmeza para tomar decisiones, que saben la dinámica del trabajo, que no es que me vienes y me dices es que no pude, es que pasó esto. No, respuestas, resultados, planificación, resultados. Tenemos un equipo bien grande que no quiero dar nombres todavía porque luego va a causar más conflictos eso. Hay pasiones y pasiones.